placer saludarte y charlar contigo esta tarde sobre Igualmente. este libro que acabas de publicar. ¿Creo que se publicó en marzo? ¿Puede ser? ¿Se publicó en marzo? Sí, a finales de marzo, sí. Exactamente. Bueno, si no me equivoco, Antonio, para romper un poco la entrevista y empezar a hablar sobre el libro, yo he estado indagando un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, eres periodista y demás, pero creo que, si no me equivoco, La huella borrada es tu primera novela, lo que es novela en sí, narrativa. Sí, he trabajado mucho en prensa escrita, Sí. pero en hacer una obra literaria sí, la primera. En la primera. Bueno, esta novela escribe sobre la figura de Horacio Hermoso Araújo, que fue el último alcalde republicano de Sevilla, porque me llama la atención que has hecho una novela y no has optado a lo mejor por hacer una biografía o un ensayo. ¿Por qué te decantas más por la novela? Bueno, es una decisión que tomo para que las personas que intento homenajear, ¿no? Que intento rescatar del silencio al que han estado sometidas durante décadas, pues tomen vida. Creo que la novela es la solución para que estas personas sientan, comprendan a los demás, bueno, tengan su propia personalidad. Y también para el lector creo que es más fácil identificarte o inidentificarte, ¿no? con ellos, y a la par pues construirte también a ti mismo. ¿Qué piensas tú mismo sobre los hechos que se están contando, ¿no? Sobre los valores de ellos, de esa generación, sobre el propio sistema político que supone la República. Creo que es una decisión, que no fue fácil, pero lo preferí para dotar de vida a las personas. Bueno, tu primer acercamiento, porque te lo he escuchado decir, a la figura de Horacio Hermoso fue por puro azar. Es decir, tú llegas a este hombre, a este alcalde, el último de la República, que no es muy conocido por puro azar, vamos. Sí, la curiosidad me la despierta un vídeo de YouTube que me manda familiares del hijo, ¿no? Del último alcalde republicano. Este hombre, habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y a mí la verdad que me fascina, me cautiva cómo habla, con qué conocimiento, con qué pasión. Y creo que lo mismo que me pasó a mí, pues le pasó a los chavales del instituto de Helves, donde di una conferencia, una actividad lectiva valiente de una profesora de ese instituto, que invitó a un republicano a dar esa charla, y a esos chavales pues le preguntaron, bueno, ¿usted cómo sabe tanto de historia? Y él pues ahí es donde confesó que él se sentía del bando de los perdedores, porque su padre había sido el último alcalde republicano de Sevilla, que había sido fusilado en el 36. Y a partir de ahí él sí que se excusa de no contar más, pero bueno, a mí sí me dio pie para preguntar, ¿no? Para saber, bueno, ¿y qué más pasó? Y eso es lo que he investigado en este tiempo. Estos años. Bueno, yo he buscado ese vídeo porque tenía curiosidad, he empezado a verlo, es verdad que no lo he terminado. Esa actividad en un instituto quizás es la mejor manera de acercar la historia, la que sea, la historia de viva voz a los alumnos que por otra parte se les ha preguntado, a veces hemos visto en prensa y en televisión, que no saben que aquí vivimos una guerra, porque parece que los planes de estudio, los planes educativos pasan muy de puntillas por esa parte de nuestra historia. Sí, bueno, nuestra generación, o la generación a la que yo pertenezco, sí, sí que estos contenidos lectivos pues no se nos dieron, ¿no? Lo típico que se comenta de, bueno, pues ya lo más próximo a nuestra etapa actual e histórica, pues no ha dado tiempo porque fueron los últimos meses y no llegamos a abordarlo. Eso parece que ha cambiado, pero no estoy de acuerdo. Si ves los manuales ahora de historia, lo que de lo que se comenta de la guerra civil, de la república, pues son los hechos y las fechas, ¿no? Lo que sabe de cualquier otro acontecimiento histórico. En el caso de
guerra civil, pues bueno, el 18 de julio, la batalla del Ebro, o sea, Sí. datos como muy militares, ¿no? Ujú. Creo que la educación y después la cultura, manifestaciones culturales como esta novela, son las armas que tenemos en democracia para combatir el desconocimiento, la ignorancia y en el caso de la guerra civil, pues tanto la educación como la cultura tiene que ser básico para conocer nuestra historia, ¿no? Y en Claro. otros sistemas políticos se lo pueden permitir, pero la democracia no, la democracia tiene que conocer su historia. Ujú. Bueno, de hecho creo que si a raíz de la publicación de este libro, tú mismo has asistido a charla con los jóvenes, ¿no? En instituto, ¿no? Sí, un amigo del Instituto de Rota me invitó a hablar bueno, eran, eran mayores a los que habló Horacio, Sí. eh, se presentaban a selectividad en una semana y sí, fue una actividad formativa igualmente valiente, porque creo que incluso ahora es más difícil de celebrar algo así que cuando en Helve aquella profesora que era en 2017 convocó a este republicano. Ujú. Mm, Creo que ahora, bueno, es todavía más difícil, ¿no? Por esas iniciativas que del PIN parental, ese intervencionismo Ya. de los padres en la educación, que todo tiene que estar muy, nada, o sea, la educación no tiene que haber nada ideologizado. Bueno, pero tanto en la charla de Horacio se entendió que era una persona mm, republicana y no había por qué llevar a un franquista, que bueno, podía haber pasado, que la semana siguiente fuera alguien a defender a Franco, pero bueno, no lo entendieron así, pensaron que, que la etapa de Franco está suficientemente contada, ¿no? Sí. Y esta está menos contada, como en mi caso, que bueno, yo tampoco pretendía ni pretendo con esta novela adoctrinar a nadie, Ya. sino exponer la vivencia de una familia sobre un personaje público que es el último alcalde y todo eso pues contrastado por un periodista que ha dedicado 5 años de investigación Ujú. y que bueno que me gustaría que este trabajo fuera el inicio de algo, ¿no? Para conocer mejor nuestra historia. A mí no me importa confrontar la versión que yo tengo en esta novela con personas que me puedan dar otras opiniones. Me encantaría para completar el cuadro, ¿no? Que fuera más veraz. Pero es verdad que desde que salió a partir a finales de marzo, el contraste con el público o sea, con los lectores está siendo positivo. Esperaba que quizás alguien me dijera, pues bueno, pues estos hechos históricos sucedieron así, pero creo que no, que por ahora estoy comprobando que está bien todo documentado y ordenado porque, bueno, no me están vendiendo versiones muy contradictorias, ¿no? Con lo que estoy contando. Ya. Bueno, centrándonos un poco en Horacio Hermoso, sí me gustaría que tú nos contaras quién era, de qué familia venía, cómo era. Ya después de estos años que has estado investigando, habrás llegado no solamente al alcalde, sino a la persona. ¿Cómo era Horacio Hermoso? Pues una de las cuestiones que te permite la novela, escribir una novela, ¿no? Yo conocía prácticamente por la investigación cada día a día de la alcaldía de Horacio Hermoso, pero quizá él como persona no le conocía y ha sido la novela la que me ha permitido, en función de los hechos que he investigado, saber más cómo era, ¿no? Creo que fue una persona, todos me contaban que era una persona buena, Ujú. con lo que ello bueno, implica de no hacer mal a nadie, una persona humanista, también tiene su adscripción a la masonería se puede comprender así, ¿no? De buscar pues ese humanismo que buscaba la masonería, de buscar siempre el bien del prójimo y no el propio. Mm, y una persona modesta, realmente que es desafortunada también en muchas de las acciones que toma, de las decisiones que toma, ¿no? Que refleja bien lo que fue también la Segunda República Española, que llega en un momento muy complicado políticamente por ese auge del comunismo y la reacción que supone el fascismo
y otro movimiento político tan impactante como el nazismo, que también está ya desarrollándose en Europa. Y la Segunda República se mete ahí en medio, igual que Horacio, que también se mete ahí en medio de los grandes políticos, de los que han salido mucho más tiempo en las páginas de los periódicos, confrontando contra la monarquía para conseguir una república. Y él es una persona que llega de repente a la alcaldía, que incluso va a ser un alcalde de transición, no se sabe si incluso para una semana, pero la propia Sevilla le provoca que se vayan aplazando las elecciones por las fiestas, ¿no? que tiene, y en primavera, y él va quedándose en el cargo más tiempo hasta que lo expulsan, ¿no? por un golpe de estado. En esa transición que comentas, en esa semana que se prolongó durante meses, pero que realmente su mandato fue muy corto. Es verdad que le cogieron las fiestas de la primavera, pero duró muy pocos meses en el cargo, porque además lo fusilaron muy joven también. Pero pasan muchas cosas en esos 5 meses. Primero porque había supuesto una sorpresa que el Frente Popular ganara las elecciones, ¿no? Todo el mundo pensaba que las derechas iban a continuar en el gobierno en febrero del 36. Coincide que en Sevilla pues son unos meses que pasan muchas cosas, ¿no? La fiesta de primavera, de tanto la Semana Santa como la feria, pero también hay otras cuestiones que se comentan en la novela, hasta un centenario que se hace por el nacimiento del gran poeta de la ciudad, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer. Coincide también en los últimos meses ese impulso otra vez al espíritu autonomista andaluz, con Blas Infante. Hay unas riadas, brutales al principio de la primavera, ¿no? Del 36. Quizás si su alcaldía hubiera sido en otro momento del año, pues no me da a mí tanto juego, ¿no? Ya. Pero al ser en ese momento, pues pasan muchas cosas en Sevilla. Y si se interrumpe toda esa acción política de los republicanos se interrumpe por un golpe militar que estaba planificado pues desde febrero, ¿no? Desde la victoria del Frente Popular ya hay movimientos para que los republicanos del Frente Popular no sigan gobernando. En la muerte de Horacio, generalmente cuando hablamos de un fusilamiento en estos años tan crudos, pues generalmente se habla de que es el estamento militar el que está detrás de los fusilamientos de las personas pues que desaparecieron o que perdieron la vida en aquellos años. Pero en este caso concreto, Antonio, tú señalas o se señala al estamento eclesiástico como el que estaba detrás de la muerte de Horacio. Sí, yo creo que después de tantos años de investigación comparto lo que me decía también el hijo del último alcalde republicano. Creo que los militares fueron el instrumento, pero detrás del golpe está la clase, las élites acomodadas que no quieren perder los beneficios de los que vienen disfrutando, ¿no? Los privilegios. Entre ellos pues está la Iglesia Católica y otras élites, ¿no? Como la oligarquía agraria que tanto predomina en Andalucía, la aristocracia que también era importante, y esos sectores monárquicos, los falangistas que estaban siempre pendientes para cualquier acción violenta. Se mezclaron todos para derrocar a la legalidad. Y los militares, pues, en concreto eran unos militares muy soberbios, muy altivos, que venían de celebrar, de tener una guerra muy larga en África, donde el ejército español había perdido mucho poder, había cambiado también sus formas de entender la guerra. Creo que prácticamente antes de África los militares españoles luchaban como si fuera esgrima, ¿no? No sé si decir con la mano atrás eran elegantes, ¿no? No sé, se distinguían por eso. Y en África tuvieron que aprender, el ejército contra el que se enfrentaba, pues tenía otra forma de entender la guerra.
y después del desastre de Anual en el año 21, Sí. se autoriza, por ejemplo, a los militares españoles a cortar orejas, ¿no? Y entre otras barbaridades que después vamos a ver cómo a partir del 18 de julio las ponen ellos en práctica. Creo que a nosotros en particular, a los andaluces, pues nos tocó Queipo de Llano, que era un conspirador nato. Pero a mí me dicen, bueno, pero era monárquico, primero, pero también fue republicano. Bueno, Queipo lo que era una persona que miraba por sí misma, ¿no? Era queipista, digo yo. Y coincide con Mola, que era molista, y con Franco, que era franquista, y que miraban solo por ellos y que querían dar un golpe para disciplinarnos, ¿no? Y creo que todavía seguimos disciplinados. Ya. Bueno, fue fusilado en septiembre de 1936. Muchos de estos fusilamientos tuvieron lugar en la tapia del cementerio y de hecho, bueno, pues ahí se está trabajando en esa fosa común en Picorreja. ¿Puede ser que el cuerpo de Horacio esté en Picorreja? No debe estar, porque la fosa de Picorreja parece, según los investigadores, que colmata a finales de agosto. No. Y en ese verano, pues bueno, llega hasta su límite. Abren una que también se estaba utilizando cerca, a solo unos metros, que ahora se llama la de monumento, porque hay allí un monumento, no recuerdo bien cómo se llamaba en la época, pero bueno, por algún sitio lo tengo apuntado, y debería estar allí, en la otra fosa. Pero bueno, no saber dónde están es bastante ilustrativo de esta historia, ¿no? De lo que pasó, de estas personas que, bueno, que eran sevillanos, andaluces, como todos nosotros, amantes de sus tradiciones, y que un golpe de Estado, pues, no solo apartó de sus cargos, sino que, bueno, los criminalizó, los estigmatizó, después llegaron las expoliaciones, las represalias, el exilio, y en el caso de Horacio y de tantos otros, pues bueno, el silencio, el olvido, la desmemoria, y el no saber ahora mismo dónde están cada uno de ellos, ¿no? Hay algunos personajes que no sabemos si fueron fusilados o si se exiliaron a tiempo, como el caso de su mano derecha en el ayuntamiento, ¿no? De Juan Magadán, José Antonio Magadán de Juan, que no sabemos, que los investigadores los historiadores no saben dónde están. Y en el caso de Horacio, pues igual, no sabemos dónde está él, no sabemos dónde está Blas Infante, no sabemos dónde está Federico García Lorca. Creo que es la gran tragedia de este país y no queremos verla porque es bastante dolorosa. Bueno, como tú haces una novela sobre Horacio y además lo retratas no solamente como alcalde, sino en ese contexto doméstico, entiendo que aparecen en el libro otros personajes que eran cercanos a él. De hecho, creo que el libro empieza con un recuerdo de su hijo en el último momento en el que lo ve. ¿Cómo ha sido retratar a la familia y a los restantes protagonistas de esta historia? Bueno, con la familia me ha permitido introducir algo más de literatura, ¿no? De los diálogos. O sea, con ellos sí he tenido más juego que con los personajes históricos, que seguía el consejo de los historiadores y prácticamente, bueno, todos los hechos que se cuentan están contrastados e investigados, y en la mayor parte de las declaraciones que tienen los personajes históricos son fieles a la realidad, ¿no? Son auténticas, son extraídas de sus libros, de las declaraciones que hicieron en algún momento en la prensa. Fue un consejo que me dieron los historiadores, que respetara a los personajes históricos tal como estaban construidos, y en algunos casos, pues bueno, se dan algunas versiones particulares mías, pero que obedecen a esa investigación, ¿no? Como puede ser el caso del poeta Romero Murube, que está llamando la atención porque es una versión distinta a la que conocemos oficialmente, o Blas Infante, quizá ha sido uno de los personajes también más complejos de investigar, apenas está ficcionado, ¿no? Hay una buena película que se llama Una pasión singular, que creo que lo retrata muy bien y es respetado como
ese trabajo, ¿no? De los historiadores. Y la familia, pues bueno, ahí contaba con el testimonio de sus hijos, principalmente de Horacio, eh, y también respetando la memoria, pues bueno, creo que con la familia me he podido permitir literaturizar, pero muy poco, porque mi respeto a la memoria de la familia pues tenía que ser también reverencial, ¿no? Y que los hechos fueran auténticos. Mm, de todas maneras, claro, las lagunas de la investigación o cosas a las que no sabemos, pues eso es lo que nos permite también la novela, ¿no? Poder ocuparla, poder rellenarla. Pero creo que en mi novela muchas de las cuestiones que de su lectura te puedan asaltar, después si haces un sencillo trabajo de investigación con pruebas que son reales, ¿no? Hay poco ficcionado, por eso creo que es una novela híbrido, ¿no? Entre un reportaje periodístico y una novela. En los reportajes periodísticos se respetan los verdaderos nombres de los protagonistas del relato, sean como sean esos protagonistas. Tú aquí lo has mantenido, no has ocultado los verdaderos nombres, más allá de la posibilidad de herir sensibilidades. Sí, creo que era lo más justo, tanto para respetar la memoria como para homenajear a esas personas y condenar a las que tuvieron, pues actitudes reprobables, ¿no? Lo digo en una nota al principio de la novela, que es la decisión que tomo, y hago un símil con una nota que también tiene, bueno, mi admirado Chávez Nogales, ¿no? En otro de sus libros también, y la adapto a esta novela. En mi caso, opté por esta decisión porque lo vi más justo. Uh-huh. Una labor de documentación entiendo que habrá sido complicada. Lo primero es hablar y acudir a las fuentes más directas, en este caso ahora Horacio Araujo Serra, que fue su hijo. ¿Qué otra labor de documentación has tenido que llevar a cabo? Bueno, la memoria de los herederos, ¿no? O sea, de los descendientes, perdón, está bien, te puede guiar, pero también hay que cotejarla, ¿no? La memoria por sí misma no es historia y hay que hacer una labor de contraste de esa memoria. Y la verdad que cuando vas explorando y cuando vas adentrándote en los archivos y en las hemerotecas, pues salen muchos hilos, ¿no? De investigación que a mí me han sorprendido. Yo he trabajado todo este tiempo pensando que tenía una exclusiva en las manos, ¿no? Y los que somos periodistas, cuando algo te quema en las manos, lo que quieres hacer es contarlo rápido, vaya que se te adelante alguien. Y yo he tenido esa sensación durante mucho tiempo, diciendo, bueno, como algo que pasó hace 90 años, estoy deseando que contarlo yo, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo de K-pop, pues bueno, cuando yo empiezo, K-pop creo que para Sevilla es un gran desconocido. No está contado y está fuera de las versiones oficiales de las películas donde se cuentan las reuniones de los conspiradores. K-pop tuvo un papel clave. Probablemente si él no logra el mismo día 18 de julio controlar Sevilla, pues la guerra civil no hubiera existido, hubiera sido de otra manera. Pero no lo conocíamos desde dentro y después de tantos años, cuando en noviembre de 2022 hay una exhumación en la Macarena, digo, bueno, ahora se va a contar quién es Keiko. Y mientras que yo llevo 5 años investigándolo, ¿no? Y lo que hizo y lo que no hizo, digo, bueno, ahora va a haber un reflote, pero bueno, ya estaba yo muy preparado y la novela estaba también ya en su momento final de redacción, así que bueno, he conseguido también adelantarme, pero no es fácil porque durante este tiempo pues han salido otros trabajos, ¿no? De memoria y bien, cada uno ha hecho su trabajo, pero yo he ido, bueno, pues pasito a pasito intentando que todo lo que se contara fuera cierto o por lo menos lo que nos obliga nuestra función como periodista que sea lo más próximo, ¿no? A la realidad.
posible. Ujú. Y en casi todos los casos, pues bueno, me he acercado hasta donde ha sido posible, incluso contrariando mucha versión oficial o muchos datos que están equivocados sobre nuestra historia y que bueno, se pueden corregir. Creo que la novela también me va a permitir abrir campos de investigación que ojalá se hagan. El tema de la violencia política, yo he llegado hasta donde he podido, pero eso hay que estudiarlo mucho mejor. Ujú. No hubo un religioso muerto, por ejemplo, en toda la Segunda República, Ya. no en Sevilla, en España, salvo los sucesos de Asturias, ¿no? En el 34. Mm. Entonces, eso no puede quedar así y que salga en una novela. Eso los investigadores tienen que hacer su trabajo bien y ver eso, qué violencia hubo, qué violencia religiosa. Que abre es solo un ejemplo, pero abre muchas vías de investigación que necesitamos conocer. Claro, en esa investigación imagino que también te habrás topado con otros nombres de otras personas pues fallecidas, fusiladas, que también podrían tener su propia historia, ¿no? Como fallecieron, como mataron a tanta gente, pues imagino que te habrás topado con otros nombres, ¿no, Antonio? Sí, hay muchas pequeñas, grandes historias dentro de la novela y en la investigación. La cuestión, por ejemplo, cuando hablé con la editorial, que además una editorial tan prestigiosa, ¿no? Hay muchas historias en la guerra civil que se han contado, esta porque tiene que ser diferente, ¿no? Pero creo que es que la de Horacio, no solo por su simbolismo, porque era el último alcalde republicano, eh, sino por todas las consecuencias que tiene, pues, tanto el exilio como las represalias de su propio barrio que él había ayudado a construir, ¿no? O liderado a construir el tiro de línea en Sevilla. Toda esa cuestión religiosa que creo que junto a la reforma agraria y a la nueva composición de la estructura militar, pues son los tres grandes problemas que tiene la República. En el caso de Sevilla, pues bueno, la cuestión religiosa es fundamental. La historia de Horacio era bastante ejemplificadora de todo esto, pero hay muchas otras historias que nos podrían ayudar a construir mejor nuestro pasado para también entender mejor nuestro presente. Ujú. Fíjate que yo esta mañana comentaba con una compañera que iba a tener esta conversación contigo esta tarde, le hablaba de tu libro. Claro, y solo decía esta compañera porque ella es nieta del que fue el último presidente de la Diputación en la República, que era un médico. Entonces, ella siempre me ha contado la historia de su abuelo, Ujú. fusilado y demás. En fin, que por eso te digo que, que en esta historia o alrededor de Horacio hay muchos nombres y hay muchas personas que también vivieron pues lo mismo que Horacio, ¿no? Que fueron personas significativas aquí en Sevilla y que de repente pues lo fusilaron y ya está. Sí, yo creo que el paso yo creo que todavía tengo la impresión abierta, ¿no? A ver si me explico. Creo que son personas que hay que rescatar del olvido, ¿no? En este caso que te refieres, por ejemplo. Ujú. En algunos otros casos también, pero el paso que yo he dado de transformarlo en novela, pues bueno, va un poco más allá, ¿no? De un libro que pudiera ser una semblanza de aquellas personas con con lo que hicieron, que fue, bueno, pues en algunos casos pues importantísimo, ¿no? Estoy pensando pues en este mismo José Manuel Puelles, presidente de la Diputación, o en el primer alcalde Exactamente. republicano, Mm. en La Bandera. Pero si se novela, yo creo que nos ayuda a entenderlo mejor. O sea, no es una decisión fácil y todavía es más difícil la ejecución, ¿no? Ujú. Tienes que estar bien asesorado, bien guiado, todo muy claro, tanto, bueno, un conocimiento de los hechos históricos como qué pasa en la vida de esas personas y cuanto más conozcas qué pasa en la familia, pues más verosímil va a ser todo, ¿no? Para que, bueno, los personajes, igual que en una novela, pues no estén haciendo cosas sin ton ni son. Si se respeta más bien lo que está haciendo, lo que hicieron ellos, pues bueno, es más humano, ¿no? Si fueron las decisiones que tomaron, pues, y tú las conoces, pues va a ser más fácil que esos personajes sean creíbles porque antes fueron personas. Claro. Eh, esa- este paso más que se está dando en algunos casos de periodistas que novelan o que cuentan de forma periodística los hechos, ¿no? Históricos,
creo que es interesante. Yo estaba inquieto bueno, porque la versión tan contundente que tengo sobre esos hechos históricos y que creo que son bastante, bueno, ignorados y en otro caso pues poco divulgados, sobre todo en esta ciudad o en Andalucía. Yo tenía que esa versión tan contundente pues bueno, desapareciera, ¿no? Mm. Porque la novela tiene es otro soporte, es otro formato cultural donde tienes que provocar que el lector no cierre el libro, ¿no? Sino que vaya leyendo página a página y le vaya aportando un conocimiento, ¿vale? Pero sobre todo se entretenga. Sí. El riesgo es evidente, pero creo que el resultado mm, está siendo muy benefactorio, está siendo muy positivo. Mm, Estoy contento de cómo personas que han estudiado durante toda su vida la guerra civil, ayer mismo en la Feria del Libro de Cádiz, venía una persona y me comentaba, bueno, es que este es mi tema. Ya. Y yo decía, bueno, es que para un periodista adentrarse en un tema tan estudiado, tan trabajado, sobre el que cualquiera va a tener más conocimiento que tú, esas asociaciones memorialistas que llevan toda la vida, bueno, tú hay que ser atrevido para intentar ponerte al mismo nivel que ellos, ¿no? O los historiadores, y ahora contar tu historia. Bueno, yo creo que al final todo completa. Yo esos temores los he tenido durante todo este tiempo, pero mm, ahora estoy comprobando que bueno, que las personas vienen, me cuentan sus propias historias personales también. Mm. Algunas serían seguro eh, dignas de ser, bueno, pues, eh, contadas, ¿no? En una novela o en una película. Hay muchísimas historias. Y en este caso, pues la de Horacio, creo que al final estoy empezando a aceptar que ha sido un acierto, ¿no? Mm. Lo estoy aceptando que era la forma de contar esta vida antes de la muerte, ¿no? Que provoca el 18 de julio. Mm. Y sobre todo para mí como periodista, que el fin último tenía que ser divulgar. Bueno, pues la novela sí, te permite divulgar mejor que otra creación literaria, que un ensayo, que todo es literario, ¿no? Es una obra intelectual, pero sí, estoy empezando a aceptar que la novela está transmitiendo lo que yo quería contar. Lo que tú pretendías. Bueno, ya como última pregunta, Antonio, creo que Horacio Hijo falleció no hace mucho y no Sí. sé si pudo llegar a ver más o menos conformado la novela, más o menos construida. La novela no tanto. Ujú. Nosotros hablamos mucho desde que me interesó por él y prácticamente, bueno, diría que casi todas las semanas hablábamos y así que conoce que tuvo un borrador importante de la investigación, porque yo al principio pensé que esta historia se la quería contar a él, ¿no? Que él supiera quién era su padre, pero realmente en las conversaciones con él lo que quería era todo lo contrario, contarme mil veces los hitos, ¿no? Los grandes hitos de su padre. Y ya lo que la investigación me iba a ir revelando no le interesaba. Pero date cuenta que él había construido durante su vida una imagen de su padre que era un mito, ¿no? Ya, ya. Mm, Cuando yo empezaba, pues bueno, pues estoy investigando esta línea que Azaña le prometió la Virgen de los Navegantes, que es un cuadro que está en el Alcázar, que me parece importantísimo porque está en el Salón de la Contratación, y joder, fue tu padre quien lo consiguió, o bueno, pues al final porque lo interrumpió, ok, pues no pudo, ¿qué pasó? Y cuando se trajo bueno, a él en realidad no le interesaba nada, él quería contarme lo que él sabía, ¿no? Y me Ya. preguntaba muchas veces, bueno, ¿y esto cuándo va a salir? Yo le decía, pues ya veremos, porque tampoco esta versión es tan distinta a la que conocemos en Sevilla que no es fácil encontrar una editorial, ¿no? Que arriesgue, que apueste por esta versión, un poquito conflictiva con la Semana Santa o sobre la República, no está de moda, después se puso, ¿no? Con los debates de la ley de memoria, con el auge de los fascismos, con la entrada de la ultraderecha en los parlamentos, pero bueno, cuando nosotros hablábamos sobre todo al principio,
¿quién me iba a mí a decir que una historia sobre la República, pues bueno, iba a estar en una gran editorial que preferentemente tiene autores, pues bueno, de Madrid y de Barcelona, y que nosotros a veces pues no alcanzamos, ¿no? Y sí, en Andalucía hay grandes historias, hay grandes periodistas, hay grandes escritores, y tenemos que estar en las grandes editoriales que son, bueno, las que se mueven por todo el país y que se distribuyan nuestras historias por otros sitios, ¿no? Sí, en todo ese proceso, Horacio, pues lo conoció, y pasa que, bueno, los últimos meses de vida pues tenía normal, ¿no? Tenía la salud muy deteriorada, y yo también intenté molestarle menos. Él ya lo que me podía aportar pues ya lo tenía, ¿no? Habíamos trabajado durante muchos años en rescatar, pero siempre había algo nuevo. Siempre repasábamos todo y tal, pero siempre surgía algo nuevo que me contaba, y creo que también, hablándolo con psicólogos y tal, tiene que ver con cuando estas personas de esta generación han dejado de tener miedo de hablar. Claro. Había cosas que me contaba a veces que yo decía, bueno, si esto no lo ha contado en las entrevistas que se le hicieron en los años 80, en los años 90, en todo el trabajo que ha hecho conmigo, esto ahora lo mismo lo ha visto en una película y me lo cuenta ahora. Y me decían los amigos historiadores y psicólogos, me decían, no, es que estas personas han tenido una vida muy difícil y una represión autoimpuesta que les ha hecho que alguna parte de su memoria pues bueno estén ahí, y hasta que no tienen confianza y hablan y recuerdan cosas que tenían incluso olvidado, ¿no? Es un miedo casi genético que esta generación ha tenido que vivir, y bueno, es una pena porque esta generación se está perdiendo, y con ellos muchas historias, y si ese primer testimonio no hubiera pertenecido a una persona tan longeva, pues quizás esta historia se hubiera perdido y no la conoceríamos, ¿no? Bueno, pues la verdad que es estupendo que la hayamos conocido, es un bonito homenaje el que se le hace en esta novela a Horacio Araujo y a todas las personas que perdieron la vida en aquellos años por una causa como aquella. Y imagino que Horacio hijo, si estuviese vivo, pues estaría muy feliz, muy contento de ver esta novela en los escaparates de una librería. Así que, Antonio, felicidades y darte las gracias por haberme atendido esta tarde. Pues muchísimas gracias a ti, Marisa. Ha sido un placer. Un placer, un saludo, chao.